Para mí es un placer enorme recibir a un gran amigo, a una gran persona, un gran profesional. Nos acompañamos aquí en la Cocina de las Noticias durante 2 años. Es licenciado en Administración de Empresas, magíster en Economía. Y me estoy refiriendo, viste, le mandé incógnita, ¿no? Nada más ni nada menos que al licenciado Juan Manuel Morales. ¿Cómo estás, Juan, mi querido? Silvito, querido, qué lindo escucharte. Y bueno, también saludar a Miguel y a Manu y a toda la audiencia, ¿no? Bien, muchas gracias, muchísimas gracias, Juanmi, por estar. Gracias, Juan Manuel. No, por favor, siempre es lindo charlar con ustedes. Me recuerda, viste, es un déjà vu. Y sí, por supuesto, sí, falta que estés acá al lado nuestro, nada más, ni nada menos. Yo voy a la visita. Por supuesto. Bueno, Juanmi, a ver, en primer término, bueno, yo siempre lo digo y es así, obviamente. La economía como la política son ciencias sociales, sí, que siempre están conectadas, ¿no es cierto? Hay una conexión total y absoluta. Por eso voy a comenzar consultándote a raíz de cuál es tu evaluación en torno a lo que aconteció el domingo pasado en las generales. Sí, la verdad que creo que ha sido una sorpresa para todos, si bien más o menos se podía ver o estimábamos de acuerdo a las encuestas y a la percepción de que iba a existir un balotaje entre Milei y Massa. Creo que a la mayoría nos sorprendió que estas últimas elecciones encuentre un ganador tranquilo, porque sacó varios puntos de ventaja y que este sea Sergio Massa. ¿Vos le imaginabas a Patricia Bullrich fuera del balotaje? ¿Vos no imaginaste un Milei Bullrich en el balotaje? Bueno, yo creo que era el mejor escenario y era lo que hubiese calmado un poco los mercados y llevado un poco de tranquilidad, y era el mejor escenario posible. Lo cierto es que me da la impresión de que Patricia le costó acomodarse después del cimbronazo de las PASO. Y se fue desdibujando, ¿no? Yo igualmente pensé que iba a estar mejor y en algún momento... bueno, ahora con el diario del lunes, viste que esto es tan fácil, pero en algún momento pensé cuando el dólar se fue a 1000 y la inflación se disparó, como se disparó, en los niveles que estamos hablando, del 12% mensual, pensé que Patricia iba y podía llegar a alcanzar un balotaje con Milei, pero bueno, la verdad que la figura de Massa fue también creciendo. Y bueno, personalmente, lamentablemente, lo tengo que decir, no fue así, ¿no? Sino que Patricia quedó fuera, y hoy tenemos un claro ganador que es Sergio Massa, ¿no? Y para mí es lo más triste, porque Sergio Massa es parte de un modelo que ya se agotó, es parte es parte de los responsables por los cuales estamos hoy en la situación que estamos, en un estado de estanflación como está Argentina, de hace 10 años que no genera empleo genuino en el sector privado, hace 10 años que Argentina no crece, que está estancada en términos de exportaciones, que tiene cada vez menos empresas, que la calidad del trabajo es peor, porque además que hay más empleo informal, el empleo formal que crece es de peor calidad. Totalmente, hay muchísimos empleados que son del sector privado que son pobres. Según la línea de pobreza, sí. Claro. Sí, tenés empleados del sector privado y, a ver, sobre todo lo que tenés es muchos trabajadores que están en la formalidad, pero que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, en términos de lo que son monotributistas y monotributistas sociales, que son los que más han crecido en los últimos años. Es decir, cuando nos dicen que el empleo registrado creció mucho, cuando uno pone la lupa, lo que vos ves que lo que más creció es empleo público como número 1 en términos de generador de empleo, y después monotributistas y monotributistas sociales, que en promedio los ingresos que tienen ellos son bastante más bajos que los que tienen promedio un empleado del sector privado, ¿no? Alguien que está en el sector privado en relación de dependencia en la formalidad. Con lo cual estamos teniendo esta situación de trabajadores registrados, pero por debajo de la línea de pobreza. Por eso tenemos una tasa de desempleo relativamente baja, pero tenemos la pobreza por encima del 40%, ¿no? Lógicamente que ahí en la pobreza entran un montón de trabajadores
que hoy están, que tienen trabajo, que no están considerados dentro del desempleo. Claro, por supuesto. Te va a consultar Miguelito, ¿eh? Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Miguel? Qué lindo escucharte. Gracias, viejo, igualmente, muchas gracias. Bueno. Te estaba escuchando en la charla que ya habían arrancado con Silvio, y esto, ¿no? Que cómo Patricia no pudo sobrellevar el cimbronazo de las PASO, y que también aprovecharon esa estrategia Massa en polarizar con Milei en torno a quién iban a hacer el balotaje, ¿no? Y quedó como ya un poco de movida, le falló la estrategia en materia de cómo posicionarse a partir de lo que ocurrió en las PASO, ¿no? Creo que sí. Ahí está, digamos, el nudo de todo esto que pasó, y creo que también en alguna medida gente del peronismo en las PASO votó a Milei también, para mí. Sí, puede ser. Yo creo que Sergio Massa sabía que tiene más chances de ser presidente compitiendo directamente con Milei que con Patricia Bullrich, y por eso buscó la polarización con Milei. Además, no solamente Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner también lo venía subiendo al ring a Milei las últimas veces que hablaba, y por el otro lado me pareció, yo no soy analista político, pero lo que me parece es que vi una Patricia Bullrich que no encajaba en el espectro, porque por derecha, digamos, lo corría Massa, lo corría Milei, y por izquierda o por centro izquierda, Massa es, digamos, dentro de lo que es el peronismo hoy o el kirchnerismo, lo que está más al centro, no está tan a la izquierda extrema, con lo cual me parece que ahí en esa situación Patricia Bullrich nunca se pudo acomodar demasiado bien, y también me parece que esto fue la estrategia de Massa de subirlo a Milei al ring, porque obviamente sabe que tiene más chances con Milei, porque ahora lo que estamos viendo es que un gran sector de Juntos por el Cambio va a acompañar a Sergio Massa, ¿no? Sobre todo el radicalismo. El radicalismo. Sí. Claro. Algún sector del radicalismo, creo yo. Sí, por supuesto, no se puede decir a todo el radicalismo, pero bueno, también ahí me parece que estuvo el error de Javier Milei de, además de todas las barbaridades que ha dicho en campaña, y muchas con desconocimiento, con improvisación, pero este error de continuamente insultar a los radicales, incluso esta situación de viejos meados, esta cuestión, que después ahora le tiene que salir a pedir el voto y es mucho más difícil. Lo mismo que lo hizo con Patricia Bullrich, le dijo Montonera tira bopa, y ahora la está convocando al gobierno. Cuando uno tira tanto de la cuerda, después como que es difícil, ¿no? Volver a convocar a todos esos. Sí, totalmente comparto lo que estabas diciendo, y esto de que siempre para Massa era más fácil Milei que cualquier otro candidato que estuviese en el balotaje, ¿no? Y algo también para tener en cuenta, cualquiera que hubiese estado en el balotaje con Patricia Bullrich perdía con Patricia. Yo creo que la ecuación era esa. Sí, yo también creo eso. Sí, porque además, Milei creció mucho, pero también es el candidato que más vulnerable para la campaña, ¿no? Porque ha dicho cosas que son bastante complicadas en términos de, bueno, no sé, hace poco dijo cualquier cosa, que quería privatizar Vaca Muerta, se mete con el tema de las armas, bueno, cosas que ya viene acumulando a lo largo del tiempo, y muchas que son en base un poco a la ignorancia, a la improvisación, y eso me parece que que hace que sean mucho más vulnerables, y además que yo creo que este no es un país donde la gente se identifique tanto con las ideas de Milei, se identifica sobre todo con la bronca que genera, o identifica a Milei con la bronca, con el antisistema, con que es una persona que nunca estuvo, pero la gente no se identifica tanto con las ideas, si no hubiésemos tenido 4 kirchnerismos, ¿no? Si no estaríamos hablando todavía de Perón. El argentino es más el promedio es más de centro izquierda, no es liberal, eso está claro, ¿no? Entonces Milei sí representa la bronca, pero en términos ideológicos me parece que cuando los corren un poquito y asustan a la gente, como la campaña de miedo que vimos últimamente, que fue la verdad que bastante sucia, esta cuestión de las tarifas de transporte, ¿no? Que decían, todo el dinero que volcaron
a un sector muy importante de la ciudadanía, tenés una disminución de impuestos en torno a ganancias, que bienvenida sea, pero se hizo sin un plan, ¿no es cierto? Yo creo que este programa dinero, para no llamarlo plan platita, de Sergio Massa, surtió un efecto muy positivo, por lo menos para el gobierno, obviamente nefasto para la ciudadanía, porque esto se va a ver reflejado en la inflación, porque el dinero que erogó el gobierno para llevar adelante esta maniobra tan nefasta, obviamente se pagó con la emisión monetaria, es decir, sale de la emisión monetaria, Juanmi. Sí, obvio, más inflación futura. Vos fíjate, estaba viendo los datos de septiembre del sector público nacional y te dice que en septiembre los ingresos totales del gobierno nacional crecieron 95%, pero los gastos primarios, que son todos los gastos sin tener en cuenta el pago de intereses de la deuda, creció 130%, ¿no? Esto es septiembre de este año versus septiembre del año anterior. Es decir, los ingresos crecen al 95% y los gastos crecen al 130%. Lo que se ve, lógicamente, es un ensanchamiento del déficit fiscal, que un país que no tiene financiamiento genuino, lógicamente se financia con emisión monetaria, como estamos viendo, ¿no? Que tenemos un Banco Central que está imprimiendo a lo loco, no solamente en el concepto de giro de utilidades y adelantos transitorios, que es financiamiento directamente al Tesoro, sino un Banco Central que está interviniendo continuamente en el mercado de los bonos, comprando bonos en pesos para sostener la curva y que no se derrumben los bonos en pesos, y eso demanda una emisión monetaria fenomenal, ¿no? Entonces, lo que estamos... Y además hay que tener en cuenta esto, que es la suba de tasa. Al no poder controlar la inflación, el Banco Central lo que hace es subir la tasa de referencia para que la gente continúe depositando a plazo fijo. Esa suba de tasa genera, digamos, que la bola del ELIX que tiene el Banco Central con los bancos comerciales, la deuda que tiene el Banco Central con los bancos comerciales, crezca a un ritmo fenomenal. No estamos hablando de que los intereses del ELIX crecen en torno a más de 2 billones de pesos por mes. Y esto es dilapidar o dinamitar la economía futura. 2 ¿no? billones, ¿verdad? Billones, claro, sí, más de 2 billones mensuales en intereses, porque hoy la tasa que está pagando el Banco Central está por encima del 11% y el stock del ELIX está en 22 billones más o menos, con lo cual vos sacás la cuenta y te da más de 2 billones mensuales, que esa es emisión monetaria futura, ¿no? Y otra cosa que es realmente preocupante es esta situación de que esto se va a mantener así, lógicamente, y es el congelamiento del dólar oficial, que esto genera un atraso cambiario. Vos tenés un dólar que está congelado en 350 pesos y tenés una inflación que viaja al 12, y esto se va a mantener así, con lo cual al momento a finales del mes que viene, lo que vamos a tener es un tipo de cambio sumamente atrasado que va a sí o sí requerir un salto de evaluatorio, y esto también es más inflación futura. El tema de cuando se empiecen a descongelar las tarifas de transporte en el AMBA también es más inflación futura. Cuando se actualicen los precios precios justos también es más inflación futura. Cuando se vuelva a descongelar las tarifas de energía y de gas también es más emisión futura, con lo cual se están quemando todas las naves, que son los incentivos lógicos que tiene un ministro de Economía que hoy es candidato a presidente, pero después si gana se va a heredar a sí mismo y nadie sabe bien qué es lo que va a hacer, ¿no? Porque ahora nos está hablando de que hay que ir a un superávit fiscal, y cuando vos ves la situación de Massa y te habla de superávit fiscal para el año que viene, lo único que uno tiende a pensar es que va a querer lograr un superávit fiscal a través de subir impuestos, y los argentinos ya no damos más de impuestos, ¿no? Entonces ahí me parece que el sistema o el modelo de Massa es un poco más de lo mismo, es lo que sabe hacer el kirchnerismo y lo que hizo los últimos 20 años. Le anduvo bien al principio porque las condiciones eran otras, pero ya el modelo se agotó hace 10. No, sin dudas. Ahora, vos sabés que lo comentamos con Miguelito en el resumen de la vuelta. The Economist es una de las publicaciones más prestigiosas del mundo. Es una revista inglesa o británica, y sostienen desde un artículo que nace precisamente de esta publicación
que el resultado electoral de Argentina es el peor de todos los posibles, y lo fundamentan de la siguiente manera. Se preguntan, ¿cómo puede ser que en un país con un 138% de inflación interanual, el ministro de Economía se haya llevado el 37% de los votos? Que un anarcocapitalista libertario obtuviera el 30% y que la sobreopción de centro-derecha solo se quedara con el 24% de los votos. ¿Cuál es tu reflexión? Sí, la verdad que comparto, ¿no? Porque hoy Juntos por el Cambio tenía más estructura para gobernar, con 10 gobernadores, un Congreso fuerte, y la verdad que estaba en condiciones de realizar las reformas y encarar, y me parece que más allá de las dudas que generó Patricia durante la campaña, ella sabe para dónde tiene que ir la Argentina, y me parece que hubiese sido la mejor opción con un equipo económico que estaba conformado por profesionales que venían trabajando hace mucho tiempo, pero bueno, los argentinos... Los audios de Melconian convengamos que le jugaron en contra, Sí, pero y las últimas declaraciones, no definió, pero las últimas declaraciones de Melconian, no presentando el programa económico que en rigor tenía, y todavía lo tiene, es más, se puso a disposición él y su equipo para apoyar, bueno, ya sea a Massa o a Milei, sí, en caso de que sea presidente, se puso a disposición en relación a, bueno, a este programa, ¿no es cierto?, a este conjunto de medidas. Pero digo, últimamente vos lo escuchabas a Melconian y no destacaba las medidas, hablaba de la inflación te come, entonces ¡tac!, hay que frenarla. Entonces, puedo decir, claro, te querés matar, sinceramente te digo. No era el momento para ese tipo de declaraciones. Me refiero a los audios, pero fundamentalmente a cómo expresaba en el último tiempo su programa económico. La inflación te come, ¡tac! Hay que hacer, bueno, listo, entonces. ¿Entendés? Sí, puede ser, bueno, no ayudaron los audios difundidos y todo eso. Ahora, yo soy igual que vos y como Miguel, uno muchas veces es exigente con lo que elige y siempre es exigente con la oposición, pero cuando uno ve el oficialismo nos metió en este problema de manera sistemática, lo que ya ha conocido Insaurralde es una cuestión peor imposible sin embargo la gente no tomó noción y la gente lo sigue eligiendo igual, con lo cual nosotros siempre le exigimos mucho a la oposición, pero el promedio de la gente sigue eligiendo el peronismo cuando nos están matando de hambre y nos están llevando a la ruta un país completamente a la ruina. Bueno, entonces, pero Juanmi, nosotros le exigimos a la oposición porque entiendo que somos seres pensantes, pero esta manga de primates elementales, sí, porque a ver, no se fijaron en los hechos de corrupción al momento de votar, se fijaron solamente en la guita que han recibido por parte del Estado. No se fijaron en el 140% de inflación interanual. No tomaron conciencia que Sergio Massa fue quien le imposibilitó, ¿sí?, a Cristina Fernández de Kirchner la reelección indefinida. No tomaron en cuenta que Sergio Massa la vilipendió, ¿sí? No tomaron en cuenta que Sergio Massa quería barrer con los ñoquis de la cámpora, no tomaron nada en cuenta. Eso es lo que tiene el peronismo, lamentablemente. Son los fundamentalistas de la falta de sentido común y de la escasez de cerebro, ¿no es cierto? Porque en rigor, si vos te pones a pensar en todos estos pasos, de última, si no te gusta ninguno, votás en blanco o votás a otra opción, pero no a Sergio Massa, que es un traidor, un mentiroso, un cínico, un cachafaz. ¿Me explico? Sí, obvio, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es así, y se ha hecho una campaña del miedo, creo que fundada en la ignorancia de la gente, claro, con esto de que vamos a perder derechos. Y la verdad que los argentinos vivimos perdiendo derechos porque vivimos perdiendo poder adquisitivo, porque tenemos cada vez una peor calidad de vida, porque vivimos en un país
lleno de delincuencia, en un país que no crece, porque cada vez somos más pobres respecto a nuestros vecinos. Hablan de soberanía, pero cada vez la soberanía que tenemos respecto a nuestros salarios es menor, porque la plata con la que cobramos cada vez vale menos. Pero bueno, hay campañas basadas un poco en la ignorancia, y me parece que sí, de la oposición ha faltado un poco explicar mejor las medidas y defenderlas un poco mejor, que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, ahora la incógnita es qué va a hacer Sergio Massa. Yo creo que, a ver, si hizo lo mismo por 20 años, creo que no va a saber hacer otra cosa, va a ser kirchnerismo puro y duro, tal vez con mejores modales, más cerca del establishment y de algunos... No sé si más cerca del establishment, porque, a ver, en el día de hoy ya comenzó su discurso, y ya lo viene haciendo hace un tiempo, Juanmi, que pretende un Estado omnipresente, se pone un ministro de Economía en la vereda de enfrente del mercado, que no entiende qué es el mercado, ¿no es cierto? Está a las claras, porque el mercado somos todos nosotros, ¿no es cierto? Y a su vez, por ende, toma al sector privado como, no sé, como un gran enemigo. Vos fíjate, sin ir más lejos, con respecto a la inflación. Ahora Massa va a buscar renegociar con las empresas todos los acuerdos de precios vigentes. Sí, no, pero por eso te digo, es más kirchnerismo, es lo único que saben hacer, que es lo único que hicieron los últimos 20 años. Aumentar el gasto público, generar déficit fiscal, financiarlo con emisión y meter cepos y controles. Esa es la esencia del kirchnerismo. Y cada tanto una buena cosecha les va proveyendo algunos dólares que puedan administrar y más o menos zafan. El viento de cola. Bueno, ahora tenemos el litio y después Vaca Muerta y así, y vamos, digamos, Argentina lo salva la riqueza extraordinaria que tiene sus recursos naturales, porque la verdad que eso permite financiar políticos mediocres absolutamente, que se mantienen en el poder a costa de la riqueza que generan 2 o 3 sectores. Sin dudas. Juanmi, qué lindo haberte escuchado, un gusto enorme, y bueno, siempre es un placer y me trae muchos recuerdos dialogar con vos. Lógicamente, a mí también, Silvito. Bueno, ya sabes que entonces volvé. Te quiero mucho, así que y la tengo que ir a saludar, pues, no sé si hablar, pero por lo menos a tomar unos mates por ahí. Bueno, Juanmi, te mandamos un beso grande, muchas gracias. Un abrazo grande, chicos, que estén bien. Nos vemos, hasta luego. Chau. Juan Manuel Morales, licenciado en Administración de Empresas y